Hola Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué lindo volver a reencontrarnos. Hola Emi, buenas tardes. La verdad que sí, siempre es bueno volver a encontrarnos, poder conversar y, y bueno, y lo que hablamos siempre sabemos que a alguien le termina sirviendo y a nosotros también. Así que eso me parece lo importante de estos encuentros. Tal cual. Bueno, vamos a dejar como siempre decimos mientras grabamos el Mm. encuentro para YouTube, dejamos abierto como esa ventanita de TikTok para quien les sirva ir escuchando mientras estamos conversando nosotros. Se puede anticipar a lo que después nosotros subimos en el canal de YouTube. Y bueno, obviamente que invitamos siempre a la gente que nos ve en el canal de YouTube que dejen preguntas o qué tema le gustaría que trabajemos, que conversemos, qué les está pasando. Hoy lo que vamos a tratar, trajimos nosotros como un título disparador, que es remarla hasta cuándo. Y así que bueno, para la gente que nos va escuchando, si quieres saber, es eso lo que vamos a conversar hoy. Si te sentís identificado con esto de remarla y hasta cuándo vamos a remarla, obviamente vamos a hablar ahora, ¿no? Dependiendo en qué te sentís que estás remándola, en qué te ves que la estás remando. Así que, pero bueno, si estás remando, si sentís que estás remando en algo y tu pregunta es, che, ¿hasta cuándo voy a tener que remar? Bueno, bienvenidos sean los comentarios, las preguntas. Y si te pasa, compartirnos, sí, eso me pasa, sí, eso es lo que están diciendo, lo que yo siento o no, o hacernos alguna pregunta directamente. Así que bueno, después todo lo que yo estoy grabando acá con Alexis, mi colega, lo van a poder ver en el canal de YouTube de Charlas Coaching, que lo tienen en el link de TikTok. Así que bueno, Alexis, ¿por qué se disparó este título? ¿Remarla hasta cuándo? ¿Qué es lo que sucede? Y pueden suceder muchas cosas y como muchas veces decimos, puede pasar en diferentes ámbitos, ¿no? Tanto laboral, de pareja, de amistad, de familiar. Eh, entonces, yo creo que hoy es un tema que pasa mucho porque lo escucho, lo leo, lo veo en distintas conversaciones que tengo con la gente o que uno va leyendo o viendo por ahí en las redes. eh, Siento que es como una problemática donde a veces quedamos como encerrados, ¿no? Es como una encerrona de estar ahí y decir, che, no, pero esto, dale, le doy, le doy, le doy, le doy, y es como que o terminás remando en círculo, o como muchas veces se dice acá en Argentina, la remamos en dulce de leche, que se hace como muy pesado o muy cuesta arriba. eh, entonces, me parece un tema oportuno, porque ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hacemos eso? ¿Merece la pena? ¿Cuándo merece la pena? ¿Cuándo no merece la pena? ¿O hasta dónde puedo? Me parece que también es poder conocer los límites de uno, porque creo que muchas veces, digamos, hay mucha gente que se la pasa toda la vida remando eh, y no termina siendo feliz, no termina satisfaciendo sus necesidades o lo que lo llena. Y vamos allá de lo económico, de lo material, ¿no? No hace falta eso. Por ahí es simplemente compartir un momento con quien querramos o hacer, no sé, el viaje que querramos o lo que sea, nada. Salir a caminar 2 vueltas a la manzana, lo disfruto, listo. Y hay gente que a lo mejor no se puede dar ese espacio. Eh, entonces, creo que un poquito eso lo que queremos traer. Eh, Llevarlo al ámbito que sea. Sí, mira, Y
Te agrego algo, una Sí. característica en lo que estás trayendo, porque obviamente que lo hemos visto con todas las personas que trabajamos, que acompañamos y demás, que este remarla, a veces creemos que solamente lo viven las personas, viste, ya muy adultas, grandes, viste, cuando la vida ya te pasó un poco. Y a mí lo que me llama la atención es que este sentir de remarla ya la tienen también los jóvenes. No sé Sí. qué te parece a vos. Sí, la verdad que me parece muy oportuno lo que estás agregando, porque hasta me sorprende, porque a lo mejor cuando yo era más joven, llámese 20, 22, 25 años, eh, es como que, bueno, o yo creía eso, que había que remarla, porque, bueno, tenés que generar experiencia en la vida, en lo laboral, en lo que sea, eh, y, o yo a veces noto que hoy hay muchas más posibilidades de las que había antes, y muchas veces los chicos, los adolescentes o los jóvenes, o los más jóvenes, eh, por ciertas creencias, por ciertas limitaciones de lo que sea, se quedan como encerrados en eso y, y no están viendo todas las posibilidades que tienen al alcance, ¿no? Porque muchas veces veo eso, sí, chiste, no sé, este chico, esta chica, mira todas las posibilidades que tiene y no la está viendo, no se da cuenta o no las puede ver. Mm. Y sabes qué pienso yo también, que bueno, ahora cada vez hay mayor acceso, me parece a mí, a tener mayor nivel de percepción de ciertas cosas, de las cuales antes para mí no se hablaban. Bueno, obviamente que la tecnología, todo eso ha permitido la globalización en el sentido de información que te puede llegar de cualquier lado, te ayuda un poco como a tener mayor conocimiento de ciertas cosas. Eh, pero digo, hoy en día lo que se ve también es como hasta, ¿por qué en personas hasta jóvenes siguen remando olas? Porque también, viste, como que vienen con los cordones atados ya desde arriba. ¿Me entendés? Es como querer caminar, pero ya venís también medio enredado, a veces se dice, ¿no? Como esos nudos a desenredar. eh, para poder nosotros poder hacer nuestro propio diseño, nuestro propio camino, o por lo menos no perder eh, la esperanza o, viste, no perder el entusiasmo en que mientras obviamente tengamos vida, tenemos la posibilidad de seguir viendo ese mundo posible para nosotros, ¿no? Porque si nos quedamos solamente en el remarla, que también, bueno, acá en Argentina también es muy cultural eso, Sí, dado su historia sí. y su contexto económico, político y todo lo demás. No te iba a traer eso. Claro, digamos, el tema es que ese remarla va dejando, cuando, viste, decanta cada experiencia, cada etapa, ponele, que uno vive o histórico o demás, propia de la vida de cada uno, lo que va quedando es, y se va acumulando como una sedimentación que pasa, digamos, ya que no tenés conciencia de eso, a una frustración permanente, ¿no? Es decir, dentro de las emociones y se va también pasando hasta como un estado, mira, hasta como una emoción y que si no la trabajamos, no la reconocemos, y obviamente no la evitamos y no intervenimos en nosotros mismos eso, después pasa a ese telón de fondo, a ese estado de ánimo. Entonces, cada vez que vos quieras iniciar algún nuevo proyecto, ya desde base, sin que te des cuenta, tu telón de fondo va a ser un anticipo al fracaso. Sí, totalmente. Es decir, uy, acá ponele, por más que quiera iniciar algo nuevo, bueno, ¿a dónde se irá a frenar la rueda? ¿Me entendés? Es decir, ya estamos en un estado tan, o por ejemplo, en vez de hacernos cargo, ¿no? De esto, de decir, bueno, ¿qué necesito?
desatar, reconstruir, mirar, hacerme cargo, como siempre venimos hablando, ¿no? Y dejar de culpar hacia afuera, sino aprender de todo eso, también significa decir, bueno, a ver, ¿por qué yo estoy tomando esta actitud en donde en vez de crear hacia adelante, ¿no? Tomar ese impulso hacia adelante, lo que voy a hacer es, y mira, la verdad, la vez pasada, Alexis, necesitamos 2 remos, esta vez me voy a comprar 4 remos por las dudas. ¿Me entendés cómo estamos Sí, condicionados? sí, sí. Sí, Que sí, si sí. vivimos una situación de una manera, voy a seguir viviendo de la misma forma. Entonces ahí en Sí, donde, más allá del contexto, yo también estoy como programado, entre comillas, a que mi vida sea siempre una repetición en ese, y ya no hacemos los remadores oficiales. crónicos. Sí, la verdad que a mí todo esto me trae una frase que ya creo que la hemos nombrado en veces anteriores, de cómo las personas a veces se instauran, ¿no? Esas no posibilidades. eh, las frases que las he escuchado mucho de mucha gente, me quedó muy marcado porque en algún momento en alguna empresa que trabajé, algún jefe de sector lo traía mucho eh, ahora con él. Que es, digamos, algunos nacen estrella y otros estrellados, te decía. Y como diciendo, y yo nací estrellado, te decía. Listo, ya está. No hay posibilidad de otra cosa. ¿No? Como diciendo, y no, ¿me entendés? No, aquel nació estrella y bueno, yo no, entonces yo no tengo posibilidad de nada o esto. Y acá me quedo, y acá me quedo con los remos. Y El destino bueno, yo creo que marcado. el destino está marcado, yo creo que si queremos. A ver, sí hay un montón de condicionamientos familiares, económicos, de crianza, de creencias muy arraigadas, pero bueno, también es poder empezar a trabajar en eso, empezar a buscar esas posibilidades que no vemos, empezar a buscar personas que nos acompañen, eh, con una conversación, con un momento, con un diálogo, eh, para poder empezar a generar esas cosas distintas, una posibilidad distinta, algo distinto, eh, porque si no nos vamos a quedar siempre ahí. Bueno, ¿te acordás que ya hablamos esto, pero siempre eh, es necesario traerlo de vuelta? Eh, También es si estamos dispuestos eh, a dejar que alguien nos ayude en los remos, ¿no? Es decir, Sí, eh, esto de solamente remo yo sola, o como remo yo nadie va a remar, o bueno, a veces hablamos mucho la gente para, viste, esto, esta es mi cruz, así que tengo que remar solo, esto me tocó a mí, ¿no? Es decir, volvemos a esto también a veces muy de lo enraizado, de cuando decimos que es sacrificio, pero no sacrificio de esfuerzo, sino de hacerlo, de padecerlo. ¿Te acuerdas que la vez pasada hablábamos un poco igual esto, ¿no? sí, Es decir, sí. la pregunta sería, ¿por qué estás remando? Y si dejas, ¿no? Como posibilidad salir de ahí y en qué, de alguna manera, qué es lo que te está bloqueando o no permitiendo no poder transformar eso. ¿Por qué? Porque creo que también somos esclavos de los pensamientos. Muy. Y el remarla, eh, a veces cuando el pensamiento es seguir sosteniendo esto, ni siquiera vamos a ver las posibilidades o no vamos a ir a tomar esas posibilidades en donde, che, pero Adán, no tendría que estar remándola así como la estás remando acá. Entonces, ahí es donde nosotros nos permitimos hacer esclavos de esos pensamientos que tenemos y ahí sí está la condena
entre comillas, ¿no? Es decir, y bueno, y como siempre decimos, ¿no? O nos amigamos con eso o empezamos a generar eso de como posibilidad de decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando dentro de mí? Porque la pregunta es eso, ¿qué está pasando dentro de vos que estás en esta situación de remarla, remarla y no podés salir de ahí? ¿Qué está pasando dentro de vos? Pero en esto de mirarnos hacia adentro, ¿qué está pasando? No es solamente, viste, como para pasar eh, en una situación en donde sea un juzgamiento, un cuestionamiento, una duda que no tenga sentido. Porque a veces, ¿sabes quién te mantiene? La duda puede ser algo muy poderosa o puede ser la que más te deje en el mismo lugar que estás, que te haga más esclavo. Sí, sí, totalmente. Es Entonces, destructiva a veces, claro, si esa la duda. duda está sostenida desde los pensamientos, desde tu ego, eso es absolutamente no te va a permitir ver nada, no te va a poder eh, dar un espacio de reflexión ni de qué necesito resignificar acá, qué necesito reinterpretar. Y lo importante de poder ir hacia adentro y poder ver cuáles son estos pensamientos que tengo, tiene con algo tan simple que es observar. Es observar. No, no es tampoco, me parece a mí, vamos como desesperados buscando muchas exceso de información, cuando a veces solamente es elegir la información necesaria para qué, para observar. El coaching trabaja sobre este observador que estamos siendo. El que describe lo que le pasa tiene que ver con este observador que estamos siendo. Entonces, ¿a dónde vamos a trabajar? En ese observador. ¿Qué pensamiento tiene este observador? Mira, la vez pasada leía, por eso digo que tiene que ver con los pensamientos, ¿no? Y cuánto nos permitimos eh, provocarlos para poder decir, mira vos, no lo veía desde ese lugar. Decía, lo que es real no puede ser amenazado. Lo que es irreal no existe. Entonces yo decía, ¿por qué vivimos peleando estas dos cosas entre real e irreal? Es lo que nosotros tenemos, viste, como fuera de lugar, los tenemos cruzados. Y por eso también es que no encontramos ninguna salida. Entonces, realmente, si hay algo real, nada te lo puede amenazar. Entonces, ponele, si esto de estar remando de estar haciendo cosas, es decir, viene desde tu miedo, ¿por qué lo ves como un miedo? Cuando lo real no puede ser amenazado. Es Ujú. real, ya existe. O sea, ya es igual con lo irreal, no existe, pero si vos te crees que eso irreal es lo que está pasando, y obviamente vas a seguir remándola, aunque a lo mejor hasta en la circunstancia que estás, no sería esa la única condición de manera de vivir tu vida o de la manera de vivir lo que está sucediendo en este momento. Tal cual, tal cual. Eh, yo creo que, bueno, como decíamos, hay tantas cosas que nos limitan y a veces no es tan difícil salir de ese lugar y a veces, y está bien que a veces no podamos, porque no podemos, no necesariamente tenemos que poder con todo. eh, y sí me parece oportuno poder buscar ayuda o un acompañamiento o ir, nada, de un amigo, una pareja o de un jefe en una empresa o de quien sea, decir, che, me está pasando esto, no le encuentro salida, la estoy remando hace un montón, cada vez estoy peor eh, y no sé qué hacer, no encuentro salida, no encuentro herramienta. Entonces poder también dejarse ayudar, como bien lo traías al principio, eh,
y entender que no siempre podemos con todo y que alguien te pueda dar una mano o te pueda decir, che, mira, sí, yo conozco a tal persona, eh, o mirá, conozco a este, fíjate, llamalo, probá, a ver, te puede llegar a servir, o yo creo que siempre desde un diálogo o algo, más allá que te pueda gustar o no, si es una terapia o lo que sea, te puede gustar o no, te puede servir o no, pero yo creo que ya desde un diálogo inicial las cosas cambian. Eh, un alivio, aunque sea poquito, pero te va a servir. Eh, entonces, un poco eso, también de dejarse ayudar y, no sé, y salir un poco del lugar de esas creencias eh, tan arraigadas que tenemos desde lo familiar, desde lo social, desde tantos lugares, que yo creo que lo único que vienen a hacer todos esos condicionamientos es daño. De una forma u otra, capaz de decir, no, pero antes me servía. Bueno, sí, a lo mejor te sirvió durante un tiempo o para un cierto momento de tu vida, pero también aprender eso, que las cosas no son todas para siempre, no son de la misma forma para siempre, porque obviamente todo cambia, el mundo sigue girando, eh, la gente sigue naciendo, se sigue yendo, y nosotros mismos vamos creciendo y vamos teniendo distintas experiencias, lo cual todo eh, nos enseña algo. Entonces por ahí quedarse arraigado a ciertos condicionamientos me parece que puede ser un error. Mira, la pregunta que se viene es, ¿no? Si sigo remando, ¿qué es lo que sigo forzando entonces? Cuando nosotros decimos, bueno, a ver, eh, a veces lo que yo quiero no está alineado con lo que yo deseo o con lo que yo elijo, ¿no? Entonces, por más que yo diga, no, yo quiero ser libre o hacer esto, hacer aquello, o poder disfrutar, poder lograr no vivir en un estrés, ¿no? Permanente o sobreestrés, eh, pero nunca nos preguntamos, che, pero si seguís remando, ¿qué seguís forzando en algunas cosas? Y estás apegada a seguir sosteniendo por lo menos la manera de seguir viviendo de esa manera. Y como decís vos, habrá obviamente etapas en donde la vida es movimiento. Entonces, acá el tema es poder ver cómo puedo intervenir yo cuando me pasa eso en mi vida. Eso es lo importante. Porque te va a tocar en una relación, es decir, todo fluctúa tanto que tampoco es decirte todo, aunque algunos dicen, ¿no? La vida es fácil, lo del camino es fácil y la vida es fácil y todo eso. Capaz que algo te va a tocar, ¿no? Es decir, porque hay cosas que son desafíos en la vida, son experiencias que vienen a justamente a provocar eh, que, que de alguna manera sea ese crecimiento, ¿no? Ese crecer, el forjar una nueva evolución, una nueva manera de ser, una nueva persona. Entonces, ¿qué estás siguiendo forzando? ¿Por qué? Yo me acuerdo que sabía ver que decían, algo lo podés intentar como mínimo 3 veces, pero como máximo 7. Vos no me preguntes por qué el número 7 no es 6 ni 8. En realidad uno decide, ¿no? Ese sí es 7. Pero digamos, la regla que transmitía esta persona, supuestamente por estas leyes de energía y demás, decía, como mínimo 3. Me pareció interesante porque lo que te está diciendo es, a ver cuál es tu nivel de compromiso con Claro. este cambio que vos querés hacer o con esto que vos querés, con este proyecto, con esta relación, con lo que fuere. Pero como máximo 7. Ahora,
si vos llegaste a 7 y no es, ¿significa que no era para vos? No, no significa eso tampoco. Pero significa que ahí hay que dejar de forzar algo que a lo mejor, por el motivo que sea, o no es tu momento, o no es con las personas que tienen que ser, o no es, y a lo mejor con los recursos que estás teniendo en ese momento, y sí, más adelante, volver a intentarlo. Me parece que eso le saca el peso que también el estar permanentemente remando nos impone, ¿no? Es decir, nos Sí, va como hundiendo. exactamente, que un poco lo que yo quería es eso, es un poco volver a la pregunta inicial. ¿Remarla hasta cuándo? A ver, eso lo sabe o lo tiene que ver en realidad, no sé si lo sabe, cada uno, porque eso es individual y en cada situación. Yo sí lo que creo es que decir, bueno, a ver, la vengo remando, como vos bien decís, con un mínimo de 3, un máximo de 7, y ese número lo vamos a ver nosotros, cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Y ahí tengo dos cosas que yo creo. Muchas veces hoy está pasando que a la primera ya nos bajamos. Uf, Entonces, ojo con eso, porque me parece que se nos va a pasar la vida bajándonos, 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 mm. y vamos a quedar perdidos o, no, o en un puerto que no nos guste. Entonces, ojo con eso, a mi punto de vista. Y a veces, bueno, ver cuál es el máximo, si son esos 7, y tampoco que sean 14, que sea el doble. Eso lo tiene que ver cada uno y que sea un aprendizaje y que sea desde ese lugar. Eh, si hay que bajarse o no y, y si me bajo, que no sea desde el lugar del resentimiento o desde el enojo. Yo creo que siempre hay que tomarlo como un aprendizaje, eh, porque creo que es la forma que nos va a hacer estar un poco mejor, más allá que a lo mejor al principio nos genera un malestar, una dolencia, una tristeza o un pequeño enojo, pero yo creo que hay que tomarlo como, insisto, como un aprendizaje, porque es lo que nos va a servir para estar tranquilos con lo que pasó y nos va a servir para poder avanzar desde otro lugar, porque hay cosas que en este barco del cual te bajaste de tanto remarla y en el próximo no lo vas a remar tanto. Vos decís, ah, mira acá que venía remando con los dos, no, tenía que dejar que me lleve un poco el oleaje, siendo un poco, no literal, pero Sí, eh, mucho más flexible. exactamente. Yo creo que hay cosas que hay que tomarlas como aprendizaje, eh, y no quedarse en ese resentimiento, o como creo que lo hablamos, no me acuerdo si fue el encuentro pasado o el anterior, viste que hay gente que no logró algo a los 25, a los 30 años y se quedó con eso. No, no lo logré porque, no sé, el dólar se disparó o porque el socio me arruinó, me robó y te quedaste en eso que no pudiste y de ahí no saliste y te quedaste en esa vida de resentimiento que encima no te hace bien a vos ni creo que a tu entorno. Entonces Lo que por ahí pasa es también que el entorno se empieza a achicar. siempre hablamos, ¿no? De la característica que tiene este resentimiento como estado de ánimo, que a veces es siempre estar mirando hacia el pasado, ¿no? Es decir, en vez de conectarte con lo que sí, esto como siempre decimos, ¿no? ¿Cuál es la, el aprendizaje llevado de eso? ¿Qué quiero yo? Es vivir como nuevo, como nueva experiencia, como nueva situación. ¿Qué aprendí? Porque no soy la misma. Si yo aprendí, no soy la misma que era antes cuando me pasaron las cosas. Pero cuando yo me quedo solamente mirando de que lo que viví es lo que voy a seguir viviendo, ahí yo estoy mirando permanentemente en esto de, bueno, sí, si la remaste, la vas a volver a remar. Porque Igual, te vas a bajar de un barco, te vas a ir al otro y la vas a ir remando igual o peor.
peor, porque vas a decir, che, y ahora que tengo que remar este, y tengo que agarrar este otro, y tengo que remar este otro, o sea, te vas a tener tres remos. O sea, el desafío se te ha dado vuelta en cuanto a la posibilidad de a dónde estás reforzando lo que querés vivir. O vas a reforzar más lo negativo y va a ir creciendo, eso se va haciendo más grande, o vas a darle la posibilidad que empiece a crecer aquello que por lo menos te permita empezar a vivir ciertas cosas que no tengan que ver con los pensamientos que sostuvieron tanto ese malestar, ese no estar bien, viste, no sentirte merecedor, es decir, un montón de cosas. Ahora, cada cosa que, ¿por qué decimos nosotros que hay que ir a lo profundo también en nuestros pensamientos como mínimo? Eh, Porque a veces el contexto, o llamarle universo, o llamarle mundo, no responde a veces a lo que vos decís. Por eso a veces yo siempre digo, todo suma, pero que te llenes de palabras positivas solamente, a veces capaz que no logren sacarte de ese lugar, entre comillas, ¿no? De remador o remadora, ¿no? Es decir, porque la palabra, más allá que nosotros lo vemos, ¿no? El lenguaje genera acción, pero a ver, genera acción en cuanto vos te comprometas a la acción eso y que, dado lo que yo digo, con mis acciones, el mundo no le queda otra cosa, como saben decir, que adecuarse a lo que yo estoy diciendo. Pero si yo internamente, con la palabra sola, el universo no va a responder, o el contexto, lo que se te cree como posibilidad en el presente y obviamente a futuro, no responde a lo que decís, responde a lo que sos. Ujú. Por eso Susana, ahí, sí. no, perdón, ahí aparece la coherencia de la que hablamos tantas veces, que hoy se ve tanto, ¿no? En muchos aspectos, sobre todo en las redes, hoy está muy marcado. Viste que a lo mejor hablamos, sí, lo lindo, lo bueno, esto, otro, y después hacemos todo lo contrario. Entonces, y sí, si nos ponemos en ese lugar de incoherencia o de incoherentes, puedo decir un montón de palabras lindas y esos espejitos de color que también decimos, pero si no accionamos en pos de lo que estamos diciendo tan lindo y nuestro comportamiento no va en pos de eso que decimos y hacemos lo contrario, y sí vamos a obtener eh, lo contrario. Y empezar a sostener ahí, Ujú, porque eso es otra cosa importante. Eh, a veces vuelvo a opinar lo mismo para mí, ¿no? Es decir, todo suma, todo lo que uno hace, es como si vos es reconocer qué tiempo le quiere dar, qué tiempo le puede dar, qué momento, qué necesita. Es decir, uno es su propio, uno mismo es su propio líder o guía de lo que quiere y de ese propio plan, a qué puede responder o no. Pero digamos, también necesitamos vivenciar más tiempo esos pequeños cambios o transformaciones que vamos haciendo en nosotros mismos, sostenerlos más en ese nuevo soy para que pueda terminar siendo, ¿viste? Como que esa bisagra que hace, ¡flup! Bueno, ya estás del otro lado, no estás ya de este. Y ya cuando estás del otro lado vas a ver que van a aparecer nuevas cosas, vas a resolver la situación de una nueva manera. Y también eso va a ser la celebración, digamos. Porque también ahí va a ser cuando vos te des el abracito a vos mismo, viste, la palmadita y de decir, qué genio, mirá lo que logramos, estamos ya del otro lado. Y de ahí poder ir, bueno, a ver, vamos a ver cuál es la próxima bisagra, cuál es la próxima pasadita que vamos a hacer, pero creo que ahí estamos conectados con un nuevo futuro. Ahí es cuando nos va a jalar la vida hacia adelante y no solamente con el peso
de esos también como remos, ¿no? Simbólicos de la vida que hemos tenido detrás, o esos nudos que también traemos, ¿no? Como decimos, caminar con los cordones atados a otras personas o a otras situaciones, y son las que no nos permiten caminar y accionar hacia lo que esperamos. Y permitirnos también, porque esto es lo que vos trajiste, Alexis, es muy importante para mí, como dentro de mi opinión, permitirnos también que en aquello que elegimos, en esto de no estar solos para crecer, para seguir viviendo la vida, para seguir experimentando, para seguir co-creando con los demás en cualquier proyecto que queremos en la vida, también es permitirnos el de atarnos los cordones con otras personas, con nuevas personas, y ver qué pasa, Totalmente. y ver qué pasa. Creo que cuando solamente buscamos las certezas, y claramente la única certeza que vas a tener es ese remo y los cordones atados con los que los tenías antes. Lo de siempre. Exacto. Y eso es lo real para vos que no puede ser amenazado. O sea, te vas a quedar Totalmente. ahí, digamos, siempre. Sí, 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 sí. Otra reflexión, ¿no? En esto del remar, que lo podríamos ver como aquellas situaciones en donde de alguna manera si hablamos de fracaso, son esas situaciones, viste, que eh, no fueron tan buenas de vivenciar, esos capítulos, no quiero decir oscuros, pero sí como dolorosos, viste, como cuando las cosas fueron de esta lucha o de esta persistencia, ¿viste? De esta disciplina de esfuerzos o sobreesfuerzo, porque en realidad ahí es el tema. Una de las cosas que tenemos es mirar ese pasado eh, como los errores, ¿no? Nuestras equivocaciones. Y eso para mí, si no aprendemos a relacionarnos con esos errores, con esas equivocaciones, son también las que nos van a ir dando más peso a estos remos. Mm. Entonces, Totalmente. el poder observar aquello que puede haber sido errores, como también aquello que hemos visto como errores, y no fueron errores, porque a veces cuando vos lo decías, esto de fluir y de dejar que el barco vaya también, que tiene su propio camino, a veces vos decís, che, aún con dolor, aún con que no salió a lo mejor como esperábamos, pero che, ¿qué pasaría si eso fue lo mejor para vos? Sí, Cuando yo estoy enfocado solamente en el error, en la equivocación, esto lo malo, la mala decisión, la mala cosa, digo, a ver, ¿por qué nunca un voto de confianza, digamos, no solamente a nosotros, sino al curso de ese río por el que vamos navegando, y decir, che, la verdad que estuvo bueno soltar un rato el remo a ver dónde me lleva este barquito, porque, che, capaz que me salvó, fue mucho más, también podríamos hablar de la intuición, ¿no? Que tenemos a veces, y no tanto la cabeza, que tiene que ver un poco con esto también, el fluir en lo que intuimos, darle espacio y escucha a las tripas, como digo yo también, no solamente la y no intuición. tanto la lógica. Exacto. Y yo digo, ahí cambia. ¿Y qué pasaría en esto que decimos de reinterpretación? Porque a lo mejor seguir remando ciertas cosas, porque aunque hemos fallado en el pasado, sí tenés un regreso a lo que vos querés lograr, a lo que vos querés alcanzar. El tema es que tenés que cambiar la manera de observar a veces lo que viviste, porque no fue tu camino un error. ¿Qué pasaría si fue ese camino tu preparación?
tal cual, tal Entonces, cual. yo digo, si cambiamos la interpretación de que esa herida que vos abriste en ese momento, o esa herida que viste en ese momento, ¿qué pasaría si esa herida que viviste también te entrenó para algo? Y ahora, con ese nivel de conciencia, vas a poder tomar tu verdadero lugar. Ahí sí vas a estar más cerca, y es ese que generalmente, sobre todo más la parte espiritual, dice, ¿no? El volver a casa, o sea, volver a tu propia verdad, es como ubicarte y lograr encajarte, por lo menos hoy en donde más cerquita a vos y un poquito más alejado de esa, viste que decimos nosotros, esa deriva, de Sí. esa resignación, ¿no? Porque después también aparece eso, si yo no me cambio de ese lugar, mi resignación es hacia el futuro, por eso decimos siempre vamos a tener anticipo de fracaso, decir el desánimo, no, de esta no se sale, no, esto no lo voy a ver. Yo digo, eh, hay que, digamos, de alguna manera volver a ese poder interior, a esa fuerza de decir, a lo mejor algunos hablan, ¿no?, de una gran convicción y me parece maravilloso, ¿no? Es decir, sí lo voy a ver y se alinea siempre con eso y nutre eso y todo lo demás, porque ya es, porque ya existe. Solamente tengo que ir en este yo soy que yo quiero, respondo desde mi yo soy, voy y tomo lo que está disponible, ¿no? Eso es a veces lo que decimos, ¿no?, de la mayor abundancia. Ahora, aunque no sea de ese nivel de convicción, pero sí que te permitas tomar tu lugar en lo que quede hacia adelante y que lo de atrás sirvió para el camino necesario para poder llegar a este nuevo lugar, que para mí, ¿no? Seguramente si ha habido esa, le has dado la posibilidad a que ingrese lo nuevo, a esa transmutación, a esa alquimia, seguramente va a ser muy lejos desde estos pensamientos de, o a ese que le llamamos, ¿no?, también la lealtad al remar, ¿no? Al remarla y remarla y remarla y remarla, y que te animes a seguir jugando el juego. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, la verdad que a mí, como para darle un cierre a este encuentro de hoy, me parece, y comparto totalmente la reflexión que acabas de dar, eh, porque si no, si lo vemos desde otra forma, desde otro lugar, creo que es muy difícil salir de ese lugar, salir de ese remo, salir de ese barquito en el que venimos, eh, y teniendo la utopía de hacer algo distinto y quedándonos en el mismo lugar haciendo lo mismo. Entonces, eh, la verdad que me parece muy, muy interesante y muy acorde al tema de hoy, esta reflexión. Mira, traes esto lo de la utopía, ¿no? Y eh, este Galeano tenía una narrativa, contaba algo, una experiencia, una historia, una narración era, de lo que significaba para un autor lo que era la utopía, ¿no? Y obviamente que no quiero ni por lejos, porque Galeano me parece maravilloso en su manera de hablar. Si lo encuentro y a lo mejor lo podemos agregar que no creo, pero bueno, si lo encuentro lo puedo agregar, lo agrego. O lo voy a compartir en TikTok, lo voy a compartir, pero por separado, y en YouTube también lo voy a compartir por separado. ¿No? Y él hablaba, ¿no?, de esta, la utopía, que era la utopía, bueno, y por lo menos era lo que nos hacía caminar, ¿no? Es decir, porque hablaba, ¿no? La utopía, camino 10 pasos, se me aleja 10 pasos, camino 10, se me aleja 10 pasos más, ¿no? Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Era la pregunta, ¿no? Y bueno, y sirve para eso, para caminar. Ujú, tal cual. Así que bueno.
Bueno, a la gente que nos ha podido escuchar, a aquellos que a lo mejor han pasado, los invitamos ahí en TikTok, que después cuando subamos el fragmento pequeño ahí en TikTok, nos dejen, ojalá, preguntas, comentarios, si les sirvió, aunque sea lo que pudieron escuchar. Y si no, bueno, también en el canal de YouTube los invitamos, que nos dejen qué les gustaría que conversemos, si se han sentido identificados en algo. ¿Cuál fue la mejor esa palabra o esa frase o algo que les generó y les sirvió, les fue útil? Así que para eso estamos al servicio del dar para quien lo necesite. Así que bueno, un placer, Alexis, como siempre. Eh, Nos veremos en la próxima. Encima. Para mí también un placer. Siento que cada encuentro es como que eh, va sumando más cosas y siguen saliendo temas muy lindos y muy reales también, que me parece algo de lo más importante. Así que bueno, nuevamente agradecerte y a la gente que nos ve y nos escucha también. Un abrazo, nos vemos. Chau, chau. Adiós.